Buenas tardes, Buenas tardes. Marjorie, buenas tardes, María Fernanda, Buenas buenas tardes, tardes. ingeniero. Hola, Steve, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Juan Carlos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver ahora el día de en este día las leyes de Kirchhoff. Estas no las hemos visto, ¿verdad? Empezamos a verla y no nos funcionó, creo. Bueno, ingeniero. Sí, aún no lo hemos visto. Bueno, gracias. Entonces, hoy nos toca ver estas leyes. Son leyes, por lo tanto, uno no puede dejar de aplicarlas. Es decir, uno no puede hacer así como hacen los abogados con las leyes, que no las respetan, sino que hacen lo que no deben hacer. Entonces, si uno no respeta las leyes de Kirchhoff, entonces no puede encontrar buenos resultados en los análisis de los circuitos o de las redes eléctricas. Son dos las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff. La primera ley también es conocida como ley de corrientes de Kirchhoff y la segunda ley es conocida como ley de voltajes de Kirchhoff. La primera ley o ley de corrientes de Kirchhoff se aplica en aquellos casos en que es posible sumar corrientes. ¿Y cuándo es posible eso? Cuando tenemos varias corrientes, por ejemplo, llegando a un punto común a sus trayectorias. A ese punto le llamamos nodo. Un nodo sería el punto en el que se unen dos o más ramas. Y una rama no es más que una trayectoria que llega al nodo. Por ejemplo, la línea que se ve allí, dibujada allí, que está llegando al punto azul, esa es una trayectoria que está llegando al nodo, es una rama. Y si esa parte que estamos dibujando es parte de un circuito, digamos, más complejo, donde hay fuentes y hay más elementos, entonces puede estar circulando a través de dicha rama una corriente a la que le podemos llamar una corriente I1. Y al nodo llegan no solo una rama, sino que varias ramas. En este ejemplo estamos viendo 6 ramas. En la primera tendríamos una corriente indicada con una flecha. La flecha va hacia arriba, eso indica que la corriente estaría saliendo del nodo. En la segunda rama, la flecha está entrando al nodo, entonces la corriente, esa segunda corriente, está entrando al nodo. Y así en las demás ramas van a haber corrientes que entran y salen del nodo. Pero como si tuviéramos nosotros una tubería de agua que se divide en algún punto en dos tuberías, el caudal que llega a ese punto que podríamos llamarle nodo es igual a la suma de los caudales de las dos tuberías que salen de ese nodo. Una cosa similar ocurre con la corriente eléctrica. Si entran varias corrientes al nodo y varias corrientes salen del nodo, entonces se tiene que cumplir que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Eso es precisamente la primera ley de Kirchhoff. Por cada rama hay una corriente, entonces según el número de ramas, así va a ser el número de términos que vamos a tener en las ecuaciones resultantes o en la ecuación resultante. Y se cumple que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. O si quieren decir, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Podemos pasar
la sumatoria de las corrientes que salen al miembro izquierdo de la ecuación. Y en ese caso nos quedaría sumatoria de corrientes que entran menos sumatoria de corrientes que salen igual a 0, que en forma compacta se puede escribir como que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen del nodo es igual a 0. Al decir algebraica, pues estamos diciendo que tenemos que respetar el signo positivo o negativo que le corresponde a cada una de las corrientes. Si a las corrientes que entran le asignamos signo positivo, a las corrientes que salen les vamos a asignar signo negativo. O viceversa. O sea que si a las corrientes que entran les decimos nosotros tienen signo menos, entonces las que salen van a tener signo más. Es decir, las corrientes que entran tienen signo opuesto a las corrientes que salen. Y así nos queda la sumatoria o la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un circuito que pues tiene que ser parte de un circuito más grande, porque si no, no estarían circulando corrientes. Y es como que solo hubiéramos dibujado esa parte que nos interesa. Aquí tenemos 4 ramas, una corriente por cada rama. La corriente 1 está saliendo, la corriente 4 también sale, y la corriente 2 y corriente 3 entran. Entonces, tenemos las corrientes que entran, que serían las corrientes I2 e I3. Mientras que las corrientes que salen son las corrientes I1 e I4. Aplicamos la primera ley de Kirchhoff. Entonces, sumamos las corrientes que entran por un lado e igualamos dicha suma a la suma de las corrientes que salen. Entonces ahí ya tenemos una expresión que de alguna manera nos está dando la relación que hay entre las corrientes que están entrando y saliendo del nodo bajo análisis. Tenemos una ecuación. Si quisiéramos saber el valor de una corriente, las otras 3 deberían ser corrientes conocidas. De antemano deberíamos conocerlas. Y si, por ejemplo, fuera la corriente 2 la que nos interesa conocer, entonces simplemente la despejaríamos. Nos quedaría I1 más I4 menos I3 igual a I2. I1 más I4 menos I3. Y así es como se usa la primera ley de Kirchhoff. Luego vamos a hablar de la segunda ley o ley de voltajes de Kirchhoff. Cuando hablamos de la segunda ley o ley de voltajes de Kirchhoff, pues no nos referimos a un punto, porque lo que vamos a tener vamos a tener aquí es una suma de voltajes. Y ya sabemos que si, por ejemplo, pensamos en una batería, la batería tiene un signo más, tiene un terminal positivo y un terminal negativo, un signo más y un signo menos, que indican su polaridad. Y entonces, si este voltaje lo ponemos conectado a continuación de otra batería, tenemos 2 voltajes que podemos sumar. Si agregamos una tercera batería sobre la misma trayectoria, es un tercer voltaje que podemos sumar. Y en eso consiste la segunda ley de Kirchhoff, en suma de voltajes. O sea que lo que nos interesan acá son trayectorias. Trayectorias con 2 o más elementos, o incluso con un solo elemento podemos utilizar la segunda ley de Kirchhoff. Aquí en la pantalla se muestra una trayectoria cerrada.
Y una trayectoria cerrada recibe el nombre de lazo. Un camino es una trayectoria que empieza en un punto y termina en otro punto, o incluso podría terminar en el mismo punto, pero cuando termina en el mismo punto, al camino se le llama lazo. Cuando un lazo contiene dentro de sí dos o más lazos, entonces se llama, o más bien, cuando no contiene lazos dentro de él, se llama malla. Así como se mira la trayectoria allí, es una malla. Pero si de repente hacemos una conexión de este punto de arriba a este punto de abajo, agregamos una trayectoria así como está ahí, podríamos poner un elemento si queremos. Pues si se dan cuenta, el lazo exterior sigue presente, sigue siendo un lazo, pero se han formado dos lazos interiores, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, el del perímetro sería un lazo que contiene dentro de él dos lazos. En esas circunstancias, a la trayectoria exterior no le podemos llamar malla, pero sí le podemos llamar malla si vamos a ser muy estrictos en nuestro lenguaje, a la trayectoria cerrada que tenemos a la izquierda y también a la trayectoria cerrada que tenemos a la derecha, porque son trayectorias que no contienen dentro de ellas otras trayectorias cerradas. Entonces, al agregar este elemento aquí, lo que era una malla ha dejado de ser una malla. Continúa siendo un lazo, pero no es una malla. Para que nosotros la consideremos siempre como una malla, pues quitamos lo que habíamos agregado y nos queda el circuito tal como lo dibujamos originalmente. Entonces, este lazo sí es una malla, porque no contiene dentro de él dos o más lazos. Bueno, pero lo que nos interesa en el caso de la segunda ley de Kirchhoff, pues es saber valores de voltajes y también conocer la polaridad de cada voltaje para efectuar la suma. Recuerden que en el caso de las corrientes teníamos que saber hacia dónde va la corriente para asignarle un signo. Y en este caso, pues como se trata de suma de voltajes, los voltajes se caracterizan por tener un valor en voltios. Por ejemplo, el voltaje 1, pero debe tener también una polaridad. Aquí tenemos en el segundo elemento un voltaje 2, en el tercero un voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5, voltaje 6, voltaje 7. Solo así no podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff, a menos que nos dijeran que todos los voltajes tienen la misma polaridad. Entonces sabríamos que todos van a tener signo positivo o todos van a tener signo negativo. Pero en la práctica puede ser que unos voltajes tengan una polaridad y otros voltajes tengan polaridad contraria. Por ejemplo, el voltaje 1 tiene menos a la izquierda, más a la derecha. El voltaje 2 más abajo y menos arriba. Luego tenemos el voltaje 3 con su respectiva polaridad. El voltaje 4, el voltaje 5, el voltaje 6 y el voltaje 7. Cada voltaje con su polaridad. La segunda ley de Kirchhoff
establece que la suma de los voltajes con una polaridad dada, por ejemplo, podemos llamarle polaridad positiva, es igual a la suma de los voltajes con polaridad opuesta, a los que podríamos asignarles signo negativo. Pero ¿cómo vemos eso en nuestra trayectoria bajo análisis? Podemos hacer un recorrido de toda la trayectoria y ver cómo están las polaridades. Vamos a hacer el recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj. Comenzando con el elemento 1. Entonces, aquí en el elemento 1 entramos por el menos, salimos por el más, le podemos asignar signo positivo, es decir, esto es más B1. Pero al llegar al voltaje 2, entramos por el más y salimos por el menos, opuesto a como lo hicimos en el voltaje 1. Entonces, si al voltaje 1 le asignamos un signo positivo, al voltaje 2 le asignamos un signo negativo. Es decir, si estos voltajes los sumáramos en el mismo lado de la ecuación, voltaje 1 tendría signo más, voltaje 2 tendría signo menos. Luego al voltaje 3, en el voltaje 3 vamos de menos a más, en el voltaje 4 de menos a más, en el voltaje 5 de menos a más, igual que en el voltaje 1 de menos a más. Entonces estos voltajes 1, 3, 4 y 5 los tenemos que sumar en un miembro de la ecuación. En el voltaje 6 vamos de más a menos, distinto al voltaje 1. En el voltaje 7 de menos a más, igual que el voltaje 1. ¿Qué voltajes podríamos nosotros decir que tienen signo más? Podemos partir de eso diciendo que tienen signo más, aunque podríamos decir que tienen signo menos. Pero solo es para diferenciar. Entonces podríamos decir que tienen signo más, voltaje 1, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5, voltaje 6. Entonces estos voltajes se van a sumar en un lado de la ecuación. Los otros voltajes, el voltaje 2 y el voltaje 6, tienen, si comparado con los voltajes anteriores, tendrían signo menos si se escribieran en el mismo lado de la ecuación, pero como lo vamos a escribir al otro lado, entonces los ponemos con signo más. O sea, vamos a decir entonces, para la primera sumatoria tendríamos voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 5 más voltaje 7. ¿Igual a qué? Al voltaje 2 más el voltaje 6. Solamente si nosotros el voltaje 6 y el voltaje 7 lo quisiéramos sumar aquí en el miembro izquierdo de la ecuación, entonces les pondríamos signo menos por la polaridad que tienen. Y así, en el caso de la segunda ley de Kirchhoff, también si pasamos la sumatoria que está a la derecha, la sumatoria de los voltajes menos, la pasamos al lado izquierdo de la ecuación, entonces la sumatoria pasa con signo menos. Tendríamos sumatoria de voltajes con una polaridad menos la sumatoria de los voltajes con polaridad contraria igual a 0. Y de forma compacta podríamos decir que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. ¿Qué quiere decir cuando decimos suma algebraica? Que tenemos que tomar en consideración el signo de cada término, signo más o signo menos. Y aquí pues vamos a escribir la ecuación de la trayectoria que hemos estado analizando, de la cual ya dijimos que nos va a quedar voltaje 1 más voltaje 3 más voltaje 4 más voltaje 5 más voltaje 7. Igual a voltaje 2 más voltaje 6. Eso es lo que obtenemos al aplicar esto que es la segunda ley de Kirchhoff. Voltaje 1 más el voltaje 3
más el voltaje 4, más el voltaje 5, más el voltaje 7. En todos estos voltajes vamos de menos a más. Esto tiene que ser igual a la suma de los voltajes en los cuales vamos de más a menos. Entonces, igual a voltaje 2 más voltaje 6. De nuevo, si nos interesa a nosotros conocer un voltaje teniendo solo una ecuación, quiere decir que el resto de voltajes han sido previamente conocidos. Y se despeja el voltaje que a nosotros nos interesa conocer. En este ejemplo número 2, tomamos como base prácticamente la primera trayectoria que analizamos antes, los mismos voltajes con las mismas polaridades, pero vamos a agregar unos nodos de los cuales salen trayectorias, una trayectoria que va hacia arriba, también una trayectoria que va para abajo. En cada trayectoria vamos a agregar elementos. Estamos poniendo el voltaje 8, el voltaje 9, y en la trayectoria inferior el voltaje 10, el voltaje 11. Entonces, los nodos donde se inician esas trayectorias serían, o más bien estos nodos que se señalan ahí, podemos identificarlos con letras. Y al primero le podemos llamar al de arriba nodo A. Luego donde se unen voltaje 9, voltaje 3 y voltaje 2, le podemos llamar nodo B. El que está a la izquierda, nodo C. Y este que está aquí en la parte inferior, nodo D. El último nodo se llamaría nodo E. Y ahí hay una pregunta al lado, a la izquierda, a la derecha, perdón, en la diapositiva. Hallar el voltaje de A a E. Entonces, hallar el voltaje que hay del punto A al punto E. Analíticamente lo hacemos aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Si lo hiciéramos en la práctica, pues sencillamente se pone un voltímetro y el voltímetro nos indica qué voltaje hay. El voltímetro es el instrumento de medición que se utiliza para medir voltaje. Que en la actualidad, pues la mayoría de equipos, así como un teléfono, ya no es solo teléfono, un voltímetro tampoco tiende a ser no solo un voltímetro, sino que amperímetro, ohmímetro, a veces mide la frecuencia, continuidad, etcétera. Puede cumplir con varias funciones. Pero si colocáramos un instrumento de medición, mediríamos el voltaje que hay. No estaríamos calculando, sino que el instrumento de medición nos diría de A a E hay tantos voltios. Pero como aquí estamos en la fase de análisis, todavía vamos a calcular. Voy a extraer la rama de la derecha del circuito bajo análisis para visualizar mejor los voltajes que hay allí y que no nos afecte esta rama que hay de B a D pasando por C. La puedo dibujar aquí de la misma forma como está dibujada en el circuito original, pero puedo dibujarla todo como una línea recta. No se varía nada, siempre y cuando mantengamos los nodos en los puntos que les corresponde y cada voltaje que hay en la trayectoria que va de un nodo a otro lo dibujemos con su valor y su polaridad, entonces el circuito se mantiene, no se modifica. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el voltaje 8, el voltaje 9. Aquí arriba tenemos el nodo A, abajo el nodo B. De ahí vamos a seguir con la trayectoria de B a D. No nos vamos a ir por C, sino por donde hay menos elementos. De B a D tenemos el voltaje 2, el voltaje 1, y aquí también incluimos esos voltajes, voltaje 2, voltaje 1, con la polaridad que le corresponde a cada voltaje. El de abajo sería el nodo D.
Y si seguimos del nodo D al nodo E, pues tenemos que agregar una línea más donde colocamos el voltaje 10 y el voltaje 11. Voltaje 10 y voltaje 11. Todos los voltajes con su polaridad. De manera que ahora sí ya podemos fácilmente hacer la suma algebraica de los voltajes. ¿A qué es igual el voltaje del punto A al punto E? Para poder visualizarlo mejor, vamos a alargar los puntos, o sea, lo vamos a convertir en líneas. Eléctricamente sigue siendo eso un punto, porque no hay diferencia de potencial a lo largo de la línea. De ese modo, nosotros podemos extender el punto correspondiente al nodo A, y lo voy a hacer aquí en esta siguiente diapositiva. ¿Cómo lo extiendo? Sacando una línea de ahí, tanto del nodo A como del nodo E. Es como cambiar el nodo A de donde se encuentra originalmente a este punto de la izquierda. Y abajo es algo similar, extendemos el nodo y el punto E pues es como que lo pasáramos un poco más hacia la izquierda, aunque en realidad toda la trayectoria que hay aquí abajo del voltaje 11, todo esto es lo mismo, el nodo E. ¿Por qué lo consideramos lo mismo? Porque el potencial a lo largo de una línea es el mismo, no hay diferencia de potencial. Entonces, el potencial donde comienza la línea es el mismo que donde termina. Y en cualquier punto intermedio, el potencial es el mismo, no hay diferencia de potencial. Por eso podemos el nodo sustituirlo por una línea. Y podemos seguir alargando más el nodo A, llevarlo hacia abajo. Igualmente hacemos con el nodo E. De manera que en este punto que estoy indicando acá tenemos el nodo A y en el que está enfrente tenemos el nodo E. Ahí va a haber un voltaje, porque si hay voltaje en los elementos que tenemos a la derecha, la segunda ley de Kirchhoff nos indica que entre los extremos hay un voltaje que es igual a la suma algebraica de todos los voltajes. Pero ese voltaje entre los extremos es el mismo que ahora tengo ahí los dos puntos A y E cercanos, enfrentados. Entonces tenemos un voltaje del punto A al punto E. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros expresamos los voltajes por medio de subíndices, al primer subíndice le corresponde el signo menos, perdón, signo más, y al segundo subíndice le corresponde el signo menos. Aquí tenemos voltaje de A a E. Como A es el primer subíndice, entonces aquí arribita tenemos más y en el nodo E tenemos menos. Fíjese bien que si nos hubieran dicho queremos el voltaje de E a A, entonces acá donde dice voltaje de A a E, habríamos escrito voltaje de E a A. Pero ¿dónde estaría el positivo? Estaría abajo y el negativo arriba, porque se habría cambiado el orden de los subíndices. Entonces también se intercambia la polaridad. Estando ya en estas condiciones, nosotros podemos proceder a demostrar que esta suma que está aquí es cierta. Lo voy a hacer como lo hicimos en el caso anterior. Voy a comenzar con el voltaje 11 y a todos los voltajes en los que vayamos de más a menos les voy a poner signo más y los voy a escribir a la izquierda del igual de la ecuación. Y a todos aquellos voltajes en los que entremos por el signo menos, los voy a escribir con signo más, pero a la derecha del signo igual de la ecuación. Entonces, a la izquierda van los voltajes en los que pasamos de más a menos y a la derecha los que pasamos de menos a más. Entonces, ¿en cuáles estamos pasando de más a menos? En el voltaje 11, voltaje 10 también de más a menos, voltaje 2 de más a menos,
voltaje 8 de más a menos y el voltaje de A a E de más a menos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voltaje de A a E más voltaje 8 más voltaje 2 más voltaje 10 más voltaje 11 igual a ¿qué? A los voltajes que tienen polaridad contraria, que serían voltaje 10 y voltaje 2. O como estamos, perdón, no es 10, es voltaje 1 y voltaje 9, en los que estaríamos yendo de menos a más. Entonces aquí tenemos voltaje 1 más voltaje 9. Y ahí así de sencillo es como nosotros obtenemos una ecuación cuando aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Aquí ya despejado el voltaje de A a E, pues nos va a quedar voltaje 1 más voltaje 9 menos voltaje 8 menos voltaje 2 menos voltaje 10 menos voltaje 11. Un siguiente ejemplo. Ahí lo que tenemos es una conexión de baterías hechas, digamos, de forma, esta conexión hecha de forma, si queremos, aleatoria, nada más las tomamos y colocamos las baterías ahí, pero no están cumpliendo ningún fin, simplemente están interconectadas de la manera como se ve en la figura y se asume que no hay corrientes circulando. No hay corrientes circulantes ahí. Pero se nos pide el voltaje de E a D. Y aunque no haya corriente, como hay voltaje, eso es lo que nos interesa a nosotros para aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Conocer voltajes y conocer sus polaridades. Y eso sí lo tenemos. Entonces, voltaje de E a D. De E a D. Lo podría resolver y de hecho lo voy a resolver como hice en los dos casos anteriores, de que se extrajo la trayectoria que nos interesa para ver cómo se aplica ahí la segunda ley de Kirchhoff, pero en realidad es bien sencillo hacerlo y de forma mecánica. Vamos de E a D. Y entonces se dice el voltaje de E a D, este que está aquí, voltaje de E a D. El primer elemento que encontramos, en él pasamos de más a menos. Encontramos el signo positivo del primer elemento que hallamos cuando partimos de E hacia D. Entonces decimos voltaje de E a D igual a más 12. Más 12 porque estamos entrando por el más de 12. Menos 7. Más 2. Solo hay esas tres baterías entre E y D. Entonces, nada más esos tres términos son los que sumamos para conocer el voltaje de E a D. ¿Y cómo nos quedaría? Voltaje de E a D igual a 12 menos 7 más 2. 14 menos 7 nos daría 7. Entonces, si colocamos un voltímetro entre el punto E y el punto D, nos estaría indicando 7 voltios. ¿Quién quiere dictarme o decirme cuánto vale el voltaje del nodo C al nodo D? ¿Alguien de ustedes que quiera participar? 0. Vale 0. Vale 0 porque entre C y D solo hay una línea. Y ya no hay ningún elemento, no hay batería, no hay resistencia, sino que únicamente una línea. Y ya dijimos que a lo largo de una línea el potencial es el mismo. O sea que el potencial en C es igual al potencial en D.
Si hacemos la diferencia, potencial en C menos potencial en D, como son iguales, nos va a dar 0. Pero potencial en C menos potencial en D es el voltaje de C a D. Entonces nos da 0. Vamos a ver si alguien quiere dictarme la ecuación para el voltaje de G, que está aquí abajo, de G a E. Haciéndolo mecánicamente como yo les indiqué. Sería más 6, más 1, menos 2, más 7 y menos 12. Sí, así es. Así es. Es bien sencillo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Solo miramos el signo, lo sumamos o lo restamos. Así es cierto, es más 6, más 1, menos 2, más 7, menos 12. Y si nos dijeran el voltaje de E a G, pues sería más 12, menos 7, más 2, menos 1, menos 6. El resultado va a ser el mismo, solo que con signo opuesto al que se obtiene cuando lo hacemos de G a E. Aquí está para el primer voltaje de E a D la trayectoria extraída ahí, nada más de E a D. Lo vamos a hacer así despacito. Extendemos el nodo E, el nodo D, y entre esos dos nodos que nos queda el voltaje de E a D. Como estamos diciendo de E a D, al primer subíndice que es E le corresponde el signo más. Entonces ponemos el signo más aquí donde está E. Y al segundo subíndice el signo menos. Más arriba y menos abajo. Entonces ya tenemos todos los voltajes. Si nos vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, en los voltajes que vamos de menos a más, sería el voltaje de 2 voltios y el voltaje de 12 voltios. Y en los otros dos voltajes, el de 7 y voltaje de A a D, vamos de más a menos. Entonces, voltaje de E a D más 7 igual a 12 más 2 igual a 14. Voltaje de E a D más 7 igual a 12 más 2. Y aquí pues lo que nos interesa es el voltaje de E a D. Lo despejamos y nos queda 12 más 2, 14, menos 7, más 7 voltios. Que es lo mismo que habíamos dicho anteriormente. En lugar de decir voltaje de E a D, aquí voy a decir voltaje de D a E. O sea, invierto el orden de los subíndices. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que a D le va a corresponder el signo más y a E le va a corresponder el signo menos. Aquí tenemos los dos puntos E y D. Entre E y D lo que tenemos es el voltaje de D a E, pero el más está abajo y el menos arriba. Ahora, ¿en cuáles vamos de menos a más? En 2 voltios, en 12 voltios y voltaje de D a E. Y de más a menos solamente en 7 voltios. Entonces vamos a tener que 2 más 12 más voltaje de D a E va a ser igual a 7. 2 más 12 más voltaje, perdón, 2 más 12 más voltaje de D a E igual a 7. ¿Qué nos queda? 7 menos 14, eso nos da menos 7 voltios. Entonces, cuando decimos voltaje de E a D es 7 voltios. Y cuando decimos de D a E es menos 7 voltios. O sea que si nosotros invertimos el orden de los subíndices de un voltaje, lo que hacemos es cambiarle signo con respecto al primero.
hasta aquí llegamos el día de hoy, pues hemos visto las dos leyes, la primera y la segunda ley de Kirchhoff, luego seguimos con el método de mallas y así vamos avanzando poco a poco en nuestro curso. Muchas gracias por su atención, nos vemos el próximo viernes, cuídense mucho. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Buenas tardes, Juan Carlos, María Fernanda, buenas tardes. Feliz tarde, Jennifer, ingeniero. buenas tardes. Listo, Inge, le agradezco. Adiós, Gracias a todos. adiós, Edwin.